Hola, buenas noches. Saludo a nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología el día de hoy, martes 10 de septiembre del 2024, en nuestra 10ª sesión científica. El día de hoy tenemos un simposio muy importante, un simposio sobre medicina fetal, que como sabemos la medicina fetal desde hace muy poco ha ingresado para modernizar la obstetricia, para modernizar en el sentido del diagnóstico y tratamiento, tanto en la madre como en el niño, ¿no? Descubrir, por ejemplo, tempranamente signos tempranos de preeclampsia y también hacer los diagnósticos y los tratamientos de algunas malformaciones congénitas o de muchas ya en el feto, ¿no? Esta ayuda que es tan importante va a ser tratada el día de hoy, y nuestro coordinador y moderador es el doctor Guillermo Díez-Chan, quien va a presentar a nuestros invitados el día de hoy. El doctor Guillermo Díez-Chan es médico ginecobstetra con posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es fellow en medicina fetal en Colombia, Reino Unido. Es autor de trabajos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales en crecimiento fetal y Doppler. Es miembro activo de las sociedades científicas nacionales e internacionales como ACOP, SUOP, SPOC y PUOP. Y es también miembro del staff de la clínica Delgado, de la clínica Santa Isabel y del Centro de Medicina Fetal. Y es docente actualmente de la Universidad de Piura. Doctor Guillermo, por favor, lo dejo para que presenten a nuestros invitados y desarrolle el simposio. Doctor Sandoval, buenas noches, muchísimas gracias por encargarme esta sesión. Hoy día vamos a hablar de algunos avances, algunas actualizaciones en lo que es medicina fetal, tanto en las ecografías del primer, segundo y tercer trimestre. Inicialmente vamos a empezar con el doctor José Carlos Elías Estrada. José Carlos es un amigo, el médico ginecobstetra, subespecialista en medicina fetal por la Universidad de Barcelona. Él es médico staff de las unidades de ecografía tanto del Hospital Rebagliati como de la Clínica Delgado, de Clínica San Felipe y de Clínica El Golf, y es médico staff en el Centro de Medicina Fetal Segmento. José Carlos, bienvenido, nos va a hablar del tamizaje de preeclampsia en el primer trimestre. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Buenas noches con todos, agradeciendo al doctor Díez, al doctor Sandoval. Saludos a todos, buenas noches, esperemos que estemos bien. Vamos a empezar con esta presentación que se trata acerca de tamizaje de preeclampsia en el tema abordado en el primer trimestre, ¿no? Quiero hacer la presentación lo más clara posible, sencilla posible, con miras a que todos los médicos ginecólogos, sobre todo en el primer nivel, también tengan claro de que es algo real, no es algo de tener un ecógrafo avanzado o de tener un software distinto o especial. Necesito que me captures el mensaje de que el tamizaje en el Perú de preeclampsia es una patología importante. Es vital para cambiar los datos y los registros de mortalidad desde el Perú hasta la mundial. El impacto de los trastornos hipertensivos sabemos que complica un 4% de embarazos y son responsables aproximadamente de 46.000 muertes maternas al año y más de 500.000 muertes al año mundiales, tanto fetal como neonatal. Y esto depende mucho del país, depende mucho de la estadística. Nosotros aquí en Perú, esta es una tabla sacada del Ministerio de Salud, en la semana 34 del año 2024, que eso ha sido el 19 de agosto, tenemos una mortalidad materna de 170 muertes maternas al día de hoy, que es la semana 34, y las estrellitas las puse porque en el año 2018 y 2019 recordemos que los trastornos hipertensivos fueron la primera causa de mortalidad materna a nivel de Perú. A nivel de Lima, siempre ya hace muchos años, la primera causa de mortalidad materna son los trastornos hipertensivos. Y si de estos 170 casos que vamos, el porcentaje de mortalidad materna por trastornos hipertensivos oscila en un 16%,
estamos hablando de que se produce casi una muerte materna a la semana por una preeclampsia severa en el Perú actualmente, ¿no? A día de hoy. Entonces, este es el impacto y la importancia que yo tengo, y por eso empezaba diciendo de que la importancia de esto, de predecir la preeclampsia, o el tamizaje de la preeclampsia, va dirigida a la prevención de la preeclampsia. Si nosotros podemos predecir un evento, entonces tenemos que, el siguiente paso es saber cómo podemos prevenir ese evento. Entonces, necesitamos pensar en eso no como variables aisladas, o sea, pensemos en una pata de cuatro, en una mesa de 4 patas, y vamos a analizar cada patita de esa mesa que nos va a sumar para poder tener claro lo que es la predicción de esta preeclampsia. Esta predicción de esta preeclampsia tiene 4 pilares. El primero es la historia clínica. La historia clínica, como ustedes saben, hay varios factores que pueden ser modificables y no modificables, y si ven en esta tabla, los que más importan, los que más suman riesgo para que una paciente presente una preeclampsia severa, un trastorno hipertensivo, son el que tenga una hipertensión arterial crónica y las pacientes que han tenido un trastorno, una hipertensión, una preeclampsia en un embarazo anterior. Mientras que los factores protectores, el más importante es haber tenido ya un parto, o varios, sin un trastorno hipertensivo, sin preeclampsia. Todos estos factores clínicos que nosotros conocemos van a tener, digamos, un peso, ¿no? Van a tener van a sumar al riesgo de padecer preeclampsia. Y a lo largo de los años se ha descrito y estos son los guidelines, los factores de riesgo dados por los 2 principales guidelines por los cuales nosotros nos guiamos, el Colegio Americano en el año 2018 y la NICE en el Reino Unido en el 2019, dio estos factores de riesgo, que son factores de riesgo mayores. Basta con tener un factor de riesgo de los mayores, que son muy parecidos en ambos, o 2 factores de riesgo de los intermedios, para calificar a una paciente como una paciente con riesgo para preeclampsia. Y si bien la identificación de una paciente con riesgo de preeclampsia de esta forma es una forma práctica y fácil, tiene una tasa de detección para preeclampsia menor de 34 semanas o de 37 semanas bastante baja, ¿cierto? O sea, es menos del 50%, solamente si tamizamos por factores de riesgo. Es decir, que si viene una paciente en el primer trimestre y buscamos estos factores de riesgo, solamente vamos a estar detectando menos del 50% de las pacientes que nos van a hacer un trastorno hipertensivo o una preeclampsia. Entonces tenemos que evaluar los dos. El siguiente es el Doppler en las arterias uterinas, ¿no? La siguiente pata de la mesa, digamos que es el flujo Doppler en las arterias uterinas. Ya es sabido de que el flujo en las arterias uterinas es muy importante. A lo largo de todo el embarazo ustedes ven que cambia los vasos uterinos que van a irrigar la placenta, ¿no? Van a pasar por una serie de modificaciones durante el embarazo, y a nivel de estas arterias espirales, ¿sí?, que se encuentran en la interfase villositaria, el cambio de estas arterias espirales a vasos de una resistencia, desde una resistencia alta a una baja resistencia, ¿no?, con una diástole mucho mayor debido a esta invasión trofoblástica que se produce en 2 oleadas, ¿no? La primera oleada entre 8 y 11 semanas, y fruto de esa primera oleada son los cambios que nosotros evaluamos en la ecografía genética, la del primer trimestre, y fruto de la segunda oleada entre las 14 y las 18 semanas es la segunda invasión trofoblástica, y vamos a ver ya estos vasos de mayor calibre y menor resistencia. Al principio, la evaluación de estas arterias uterinas era una evaluación cualitativa, evaluándose el famoso notch, ¿no?, el notch protodiastólico, lo cual reflejaba una alteración en la acomodación o en el compliance de estos vasos. Pero este notch se encontraba en el 50% de los embarazos del primer trimestre, hasta en un 20% en ecografía del segundo trimestre, y hasta en un 10% de las pacientes que alcanzan hasta las 24 o 26 semanas debido a una adaptación tardía. Es por eso que luego se optó por otras alternativas, evaluando que la evaluación cuantitativa mediante una medición automatizada ofrecía menos tasas de falsos positivos. Hay varios índices de resistencia en esta arteria uterina para ver cómo se adapta el flujo, y con el que nos hemos quedado en el transcurso de los años ha sido el índice de pulsatilidad. Este gráfico muestra el índice de pulsatilidad a lo largo de las semanas de gestación, desde las 10 hasta las 42 semanas, y esos son los valores de ese índice de pulsatilidad. Como ustedes ven,
va disminuyendo a lo largo de todas las semanas del embarazo para estabilizarse entre las 30 y 32 semanas para luego ya alcanzar una meseta, ¿no? Estos índices de pulsatilidad también van a sumar dentro de las variables, y el día de hoy la valoración de estas arterias uterinas es con el índice de pulsatilidad promedio. Es decir, si tenemos un índice de pulsatilidad patológico o aumentado en una de las arterias uterinas, no es suficiente para decir que el flujo en las arterias uterinas es patológico. Se necesita evaluar el promedio y ese promedio llevarlo a percentiles. Cuando este percentil promedio de ambas arterias uterinas es mayor de un percentil 95, hablamos de un índice de pulsatilidad patológico. Si sumamos este índice de pulsatilidad a los factores de riesgo maternos, ya vamos a alcanzar una tasa de detección que en un principio era 40%, vamos a sumar un 70%. Pero sumando ambos, factores de riesgo más índice de pulsatilidad de arterias uterinas. Y aquí quiero detenerme con una idea que necesito que quede claro. El hecho de tener un flujo patológico en las arterias uterinas en el segundo o en el primer trimestre no es un indicativo de que una paciente tenga ya un riesgo alto de presentar preeclampsia. Y este es el cuadro que mejor lo grafica, ¿no? Por ejemplo, miren, este es un trabajo grande del grupo de Papagiorgiou, donde establece ecografías entre las 22 y 24 semanas de embarazo. Y lo que hizo fue evaluar el índice de pulsatilidad de la arteria uterina en este segundo trimestre. Y lo que encontró era de que la sensibilidad para predecir preeclampsia en general era solo del 24%, con un valor predictivo positivo del 4%. Es decir, que si nosotros tenemos una paciente en el segundo trimestre, ¿no? Empezamos con la ecografía morfológica, sacamos las uterinas y tiene unas uterinas patológicas, la conclusión no puede ser Doppler patológico de arterias uterinas y riesgo alto de preeclampsia, porque de 100 pacientes que nosotros encontremos con uterinas patológicas, solo 4 van a hacernos una preeclampsia. Entonces es un valor predictivo positivo muy bajo de esa variable aislada. Por tanto, y lo refuerzo, el Doppler de las arterias uterinas aislado no es un buen predictor para preeclampsia, tanto en el segundo trimestre, como lo muestra esta tabla, como en el primer trimestre, ¿no? La fortaleza de la resistencia de las arterias uterinas es en el valor predictivo negativo, que es bastante alto. En el primer trimestre también, porque el tema es primer trimestre, miren, la sensibilidad de un Doppler patológico, estamos hablando solo de arterias uterinas, no llega ni al 50% para predecir preeclampsia precoz, antes de las 34 semanas. Para preeclampsia en general es de un 26%, más bajo todavía. Entonces, para tenerlo bien en claro de que el Doppler de las arterias uterinas como algo aislado no es suficiente, pero sí es algo importante y que podemos hacerlo con cualquier equipo. No necesitamos un equipo de gama alta y la técnica no es tampoco complicada. Nosotros en el primer trimestre, en un corte sagital medio, viendo la vejiga y viendo la interfaz, lo que hacemos es isonar los vasos uterinos que son paracervicales, corregimos esta velocidad, optimizamos esa onda y automáticamente la máquina nos va a medir, y esto lo hace cualquier equipo, nos va a medir el índice de pulsatilidad, ¿no? Y este índice de pulsatilidad vamos a promediar las dos y vamos a verificarlas en las tablas para saber cuáles van a ser los valores máximos que vamos a tener. Entonces ya vamos con dos. El tercer valor, la tercera pata de la mesa, son los marcadores biofísicos, la presión arterial media. La presión arterial media tiene que tener ciertos criterios, ¿no? Tiene que ser una paciente que esté sentada en reposo, no que sea una paciente que esté reclamando un tiempo de espera prolongado en el consultorio, o que esté tensa por algo, o que se note que la paciente esté bajo cierto estrés. Tiene que estar, una vez que la paciente está en reposo, las piernas sin cruzar y con los brazos a la altura del corazón, se procede a la medición de la presión, no una, sino 2 oportunidades y en cada brazo. Y lo que se toma es el promedio de la presión arterial media de ambos brazos. Y esto también entra en una calculadora de riesgo, ¿no? Entonces ya tenemos tres patitas de la mesa. Con esas 3 patitas de la mesa, ahorita les voy a soltar el estudio que arrojaba estas tasas de detección.
teníamos ya tasas de detección hasta de un 80% para preeclampsias pretérmino. Estas no son preeclampsias en general, sino son preeclampsias pretérmino. 80%, que ya es bastante, ¿no? Con estas tres variables. El cuarto son los factores angiogénicos. Es cierto, aquí en Perú no son algo que tengamos a la mano, pero sí son factores bioquímicos y hormonales que se han venido estudiando los últimos 10 o 15 años. Y un resumen, nos quedamos, estos son los con los que nos estamos quedando hoy día como biomarcadores de preeclampsia. Lo que es el factor de crecimiento placentario, lo que es la proteína plasmática asociada al embarazo tipo A y el SFLT1. ¿no? El SFLT1, recordad que nos va a ser de utilidad a partir del segundo trimestre. En el primer trimestre que estamos aquí nos va a servir el placental growth factor y el PAP-A. ¿Alguno mejor que el otro? Sí, ligeramente el placental growth factor un poquito mejor que el PAP-A. Sin embargo, si usamos los dos, el PAP-A no va a sumar al placental growth factor. Por tanto, con la estimación ya del placental growth factor y evaluando también las curvas, vamos a alcanzar ya tasas de detección, y este es el estudio del 2015, del 90% para lo que son preeclampsias pretérminas. Entonces son números ya hace casi 10 años bastante alentadores. Entonces se hicieron muchas, digamos, validaciones de estos estudios. Ese ya fue un estudio en el año 2016 del grupo el estudio de Gorman, que es bastante conocido. Trabajó con un cutoff de 1 en 70 para decir qué paciente tenía riesgo alto de preeclampsia, y teníamos unas tasas de detección de 75% para preeclampsias pretérmino, aquellas menores de 37 semanas. Para preeclampsias a término, siempre vean ustedes que la tasa de detección no es óptima para en la ecografía del primer trimestre. Más adelante, lo que hizo el grupo de Nicolaides fue validar una vez más con un estudio prospectivo la utilidad de este screening combinado versus el screening apunta factores clínicos, ¿no? Entonces, este fue un estudio que se realizó en 7 hospitales en el Reino Unido con 16.000 mujeres, y lo que hicieron fue comparar, ¿no? El primer objetivo fue comparar la detección total de preeclampsia usando los factores clínicos de la NICE versus el test combinado, ¿no? Es decir, con historia, con presión arterial media y con factores bioquímicos, tanto para preeclampsia en general como para preeclampsia pretérmino. La conclusión a la que llegaron, y miren ustedes, esta es la tabla, es de que el método de screening de la NICE, que es a punta de factores clínicos, tiene tasas de detección recontra malas, como algo viendo solamente factores clínicos. Para preeclampsia menor de 37 semanas, 41%. Y esta es la tabla de todas las combinaciones que hay y las tasas de detección que van a presentarse. Las mejores tasas de detección se tienen cuando se combinan factores angiogénicos también, sobre todo el placental growth factor. Pero vean ustedes, calzando a nuestra realidad, si nosotros usamos factores clínicos, presión arterial media y Doppler de arterias uterinas, vamos a tener tasas de detección entre 70 o 75% para preeclampsia menor de 37 semanas, ¿no? Aquí es donde estaríamos nosotros. Han habido muchos estudios que han validado esto también en otros países. Por ejemplo, estos ya son estudios más últimos, del año 2023, 2020, en una población española, ¿no? 5 regiones de España, en 7 poblaciones asiáticas. Esto no es una diapositiva mía, esto es una diapositiva del profesor Nicolaides, que presentó en alguna charla esta de preeclampsia, para notar lo siguiente: la tasa de detección no va a ser la misma en el Reino Unido que en España, que en Asia, que en Latinoamérica, y menos que en Perú. Pero es la mejor referencia que tenemos hasta ahora, esta española, donde tiene una tasa de detección también parecida del 73%, ¿no? En cambio, en este grupo asiático las tasas de detección sí fueron más bajas, ¿no? Para alcanzar tasa de detección del 75% tuvieron que trabajarse con un ratio de screening positivo de hasta un 20%, ¿no? Y eso ya es un poco un tema ya estadístico para tratar de explicar un poco por qué cambia la tasa de detección de acuerdo a la población, ¿no? Y eso es un poco parte de lo mismo, ¿no? Va a cambiar nuestra tasa de detección de acuerdo al punto de corte que nosotros tengamos. Es decir, si tenemos un riesgo de una paciente de 1 en 100, si nuestro punto de corte es de 1 en 100, y
trabajamos con el screening completo, vamos a tener tasas de detección que alcanzan hasta el 80%, con un ratio de screening positivo del 15%. Mientras, digamos, más cambie nuestro cut-off, nuestro punto de corte, más se va a ampliar también nuestro screening nuestro ratio de screening positivo. Es decir, mientras tengamos un punto de corte menor, vamos a asustar a menos pacientes, ¿no? Y entonces el tema es encontrar ese equilibrio. Hasta el día de hoy se trabaja con un punto de corte de 1 en 100, que es con lo que ha trabajado el estudio ASPRE, y con esto es como se está postulando el día de hoy, calcular este riesgo de preeclampsia. La Fetal Medicine Foundation lo que hace es usar un teorema que se llama teorema de Bayes, y el criterio es el siguiente: toda paciente empieza con un riesgo de preeclampsia basal de acuerdo a la edad que tiene, ¿no? De acuerdo a cada embarazo, ¿no? Que este es el riesgo promedio. A este riesgo promedio se le van a sumar factores, o sea, un valor por el factor clínico, por el factor de las arterias uterinas, otro por el factor de la presión, y esto al final lo que va a hacer es un riesgo posterior. Este es el riesgo a priori y este es un riesgo posterior. Cuando todos los marcadores van a ser normales, lo que hace el teorema de Bayes es correr esta distribución de preeclampsia hacia la derecha. Estas son edades gestacionales, y se parte de que toda paciente, toda gestante está destinada a realizar una preeclampsia, hagamos o no hagamos nada, más o menos hasta por las 52 semanas de embarazo. Es decir, si el embarazo durara 52 semanas, esta paciente va a hacernos preeclampsia sí o sí, pero ninguna paciente lo llega. Cuando los riesgos son bajos, cuando el riesgo es bajo, la tasa de distribución, esta curva se va hacia la derecha. Pero cuando el riesgo es alto, esta tasa de distribución se corre hacia la izquierda, esta curva de distribución. De manera que el riesgo de preeclampsia, la incidencia de preeclampsia ya se va presentando desde las 32, 34 semanas o antes, de acuerdo a qué tan alto va a ser el riesgo. Aterrizando un poco todo esto, y esto sí quiero, me quedan un par de minutos, y esto sí quiero consolidarlo aquí. Existen tablas, y estas son gratuitas, como les decía al principio, no es algo tan sofisticado. Si nosotros ya entendimos que esta mesita del screening y las 4 patas que tiene, tenemos que ingresarlos en una calculadora de riesgo. No es algo que nosotros vayamos a pensar o decir, oh, ahora la ecografía salió bien, es una paciente joven, tiene un riesgo bajo, yo creo. No, porque esto lo vamos a cuantificar, y tenemos estos 2 QR, por ejemplo, este es de la Fetal Medicine Foundation, esto es de Clinic de Barcelona, que ofrece calculadoras gratuitas para estimar el riesgo de preeclampsia. Miren acá, si aquí yo lo dejé aquí, lo que tienen que hacer en Google es colocar la página Fetal Medicine Foundation, entran al primero, y en esa Fetal Medicine Foundation tienen ustedes acá todas las calculadoras que pueden ustedes ver. Todas estas calculadoras son gratuitas. Ustedes entran aquí, preeclampsia, se puede calcular preeclampsia, miren, el primer, segundo y tercer trimestre. Vamos a entrar al cálculo de la preeclampsia en el primer trimestre. Y nos va a pedir todas las variables de las que hemos hablado. O sea, toda la parte teórica que hemos revisado en estos 15 minutos, vamos a ingresarlo acá. Vamos a ingresar si es un embarazo único, tenemos que ingresarle la edad gestacional, y eso lo calcula con la longitud corona-nalga. Colocamos qué día se ha hecho el examen, colocamos todo lo que son características maternas, historia médica, ¿no? Método de concepción. Acá ingresamos las presiones arteriales, ingresamos el Doppler de las arterias uterinas, y podemos o no, acá nos da la opción de colocar o no lo que son el placental growth factor y el PAP-E, ¿no? Entonces aquí ya lo he llenado. Vean ustedes, esta es una paciente que tiene 13 semanas, ¿no? Mide 158 centímetros, un promedio, una paciente un poquito gordita con 68 kilos, es una fertilización in vitro, tiene 38 años y es hipertensa crónica, ¿no? Entonces hemos colocado una presión arterial, valores de presión arterial normales, un Doppler de arterias uterinas normales también, y lo que hacen es calcular el riesgo. Le dan calcular el riesgo, y el programa de software lo que hace es darles el riesgo a priori y el riesgo posterior. Y les explica, esta es una paciente que tiene 38 años, mide tanto, estas son su historia médica, esta es su historia obstétrica, estas son las medidas que tú has encontrado, y ese es el riesgo de preeclampsia. Te dice, el riesgo de preeclampsia solamente por historia es 1 en 7, o sea, recontra alto.
¿Por qué? Acuérdense que era una paciente con fertilización in vitro, obesa y hipertensa crónica. Y con Doppler de arterias uterinas normal y con la presión arterial normal, el riesgo nos ha quedado 1 en 27. Entonces, es suficiente, y una vez más insisto, una presión normal, un Doppler de arterias uterinas normal, para hablar de bajo riesgo, no lo es. Lo que tenemos que hacer es el cálculo combinado, como estamos haciendo, porque esta paciente tiene un riesgo alto de preeclampsia. Y en la leyenda nos lo pone. El riesgo ha sido evaluado de esta forma y te pone, esta paciente se clasifica como un riesgo alto de tener preeclampsia antes de las 37 semanas. Y te lo pone con sugerencia también. El estudio ASPRE te recomienda 150 miligramos por noche hasta las 36 semanas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, no es nada complicado, es un tema de que nosotros lo realicemos en todos los centros, desde el primer nivel, para poder nosotros alcanzar ese tamizaje correcto y que debe alcanzar a toda la población. Bueno, la arteria oftálmica es una variable más que en los años que venideros se va a sumar ya al screening para, digamos, elevar un poco más esta tasa de detección con la cual nosotros ya contamos. Entonces, ante la pregunta, ¿podemos predecir la preeclampsia? Sí se puede, con una tasa de detección de un 70-75%. Nosotros ahora en Perú, en Lima y en todas las regiones, con un ecógrafo y un medidor de presión arterial, podemos ofrecer un screening combinado con un 75% de tasa de detección. ¿Para qué? Para prevenir la preeclampsia, ¿no? Solamente una diapositiva. La prevención de preeclampsia va dirigida con aspirina, la cual fue validada ya con el estudio ASPRE del año 2017, que demostró que administrando aspirina a estas pacientes que nos daba un riesgo alto de preeclampsia, disminuíamos la prevalencia de esta preeclampsia en un 62% para la preeclampsia a pretérmino, antes de las 37 semanas. La aspirina no sirve para prevenir preeclampsia a término. Hasta un 80% de las preeclampsias menores de 34 semanas, que son las más peligrosas. Miren, solamente administrando aspirina disminuimos un 80% y más de la mitad de las preeclampsias también menores de 37 semanas. Entonces, es posible la predicción, es posible la prevención usando aspirina en pacientes de alto riesgo, y los números están ahí, y eso es el counseling o la consejería que tenemos que ofrecer nosotros a las pacientes para que ellos lo tengan un poco más contingente y en números claros, que es lo que nosotros le ofrecemos. Tenemos que educar a la población para que se hagan los controles prenatales tempranos. Tenemos que reforzar al personal de salud y la educación al personal de salud de primer nivel y en todos los niveles para que puedan ofrecer este screening y facilitar las citas, pues, ¿no? Para nosotros poder viabilizar este screening oportuno para la prevención óptima, ¿no? Que la defino como una prevención oportuna y adecuada. Bien, muchas gracias. Discúlpenme si me pasé un par de minutos el tiempo. Quedo atento con el seminario y a las preguntas que vengan después. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Ha sido tú siempre tan conciso, tan práctico, Sí, yo quiero hacerte una pregunta, no sé si hay alguna otra pregunta de la auditoría, quisiera dejarla para después. Quiero darle la bienvenida a Rommel, que está con nosotros. ¿Tú recomendarías hacer tamizaje de preeclampsia a las pacientes que son hipertensas crónicas si no tenemos aspirina para dar? La letra pequeña del ASPRE nos menciona de que si en este grupo de las que se beneficiaron de aspirina, que dieron riesgo alto, si sacaban a las pacientes hipertensas crónicas, este beneficio era mucho mayor, concluyendo incluso que las pacientes hipertensas crónicas no se beneficiarían tanto de la aspirina. Pero sin embargo, la hipertensión crónica, si ustedes recuerdan, está dentro de todos los criterios o factores de riesgo mayores de todas las sociedades para riesgo de preeclampsia, y sí se sugiere a ojos cerrados en una paciente hipertensa crónica, viendo solamente criterios clínicos, debería sugerirse aspirina. En el programa de la fetal, cuando se corre y todos los marcadores salen normales, a pesar de ser hipertensa crónica, sí nos ha salido muchas veces un riesgo bajo, ¿no? Y tendríamos que decirle, usted no debe tomar aspirina porque de acuerdo al screening combinado tenemos un riesgo bajo. Si vamos a trabajar con factores clínicos,
hagámoslo, y si vamos a hacerlo con el screening combinado, tenemos que seguir la sugerencia que salga de nuestro screening, no es irnos a uno o a otro cuando nos convenga. Muchas gracias. Yo te ruego por favor que te quedes con nosotros para hacer las preguntas al final, sí, claro, de tiempo. Y quiero presentarles a todos a un amigo, el doctor Rommel Lacunza Pérez. Ya creo que ha estado con nosotros en repetidas oportunidades. Él es ginecobstetra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un posgrado en medicina fetal en Brasil, es jefe de la unidad de embarazo patológico del Hospital Daniel Sigue Carrión en el Callao, es miembro de la unidad de medicina materno-fetal del Hospital Carrión, es parte del staff de medicina fetal de la Clínica Delgado y de la Clínica Santa Isabel. Rommel, muchas gracias por tu colaboración y bienvenido al Auditorio Studio. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, doctor Díez? ¿Qué tal, José Carlos? Bueno, agradeciendo a la sociedad por la invitación. Muy bien, se me invitó para conversar un poco sobre el triaje, screening, tamizaje en el segundo trimestre, ¿no? Entonces vamos a repasar un poco de lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué más podríamos hacer y por qué hacerlo, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que nosotros vamos a hacer esto en población de bajo riesgo, o sea, en todas las gestantes. Todas las gestantes deberían ser sometidas a este momento de evaluación. Este momento de evaluación clásicamente nos presenta objetivos, ¿no? Ver el crecimiento, la anatomía, la placenta, el líquido, y de acuerdo a eso nosotros podemos ir planteando riesgos, riesgo de restricción de crecimiento, sospecha o riesgo de alguna malformación o alteración genética, ¿de acuerdo? Pero también podríamos ampliarlo a hablar de preeclampsia, hablar de parto pretérmino, como vamos a conversar un poquito más adelante. Pero finalmente, al terminar esta evaluación, nosotros deberíamos poder calificar a nuestra gestante como una población de bajo riesgo, o sea que no presenta ninguna de estas características, o es una población que está en riesgo, malformativo, genético, infeccioso, de crecimiento, de preeclampsia o de parto pretérmino. Esa sería la idea, poder clasificar a la gestante. El screening anatómico, que es lo clásico que nosotros tenemos como una evaluación del segundo trimestre. Cuando nos preguntamos qué cosa buscamos, estamos buscando malformaciones. Siempre nos preguntamos cuáles. Realmente buscamos todas, y las que buscamos, si no son todas y son específicas, ¿por qué buscamos esas y no buscamos otras, ¿no? Entonces podemos tomar por ejemplo lo que hacen los ingleses. Ellos lo ponen claramente para definir qué es lo que estamos buscando, por qué los perseguimos esas malformaciones. La idea es tener que tengamos un tratamiento que beneficie al recién nacido, ¿de acuerdo? Que requiera un tratamiento especializado, o sea que valga la pena encontrarla, que se asocia a una alta mortalidad neonatal, o en este caso interrumpir el embarazo, que es algo que también en nuestra realidad ya se puede hacer. ¿Cuál es la guía? Hay varias sociedades que tienen diferentes guías. Yo recomiendo que sigamos la guía de ISO, que me parece una guía bastante bien enfocada y muy completa. La idea de ISO es revisar todas esas estructuras y plantear finalmente un reporte en el que nosotros podamos decir si esa estructura está normal, si esa estructura está anormal o si no logramos visualizarlo. ¿De acuerdo? Es un checklist anatómico a lo largo de todo el bebito. Comenzamos con la cabecita. No vamos a pasar rápido esto porque es algo que ustedes conocen. Entonces en la cabeza nosotros realizamos cortes estandarizados que nos permiten evaluar la anatomía del cerebro y encontrar algunos puntos o signos que nos puedan alertar de alguna alteración. Quizás no hacer diagnóstico, no es la idea hacer diagnóstico siempre, pero sí encontrar algo sospechoso y después pasar a pruebas de mayor complejidad como la neurosonografía. 3 puntos muy importantes en el cerebro fetal, que serían la parte estructural del complejo anterior, el atrio ventricular y la fosa posterior, la cisterna magna y el tamaño del cerebelo. Cuando pasamos a la evaluación de la cara, nos exigen como mínimo lograr un perfil adecuado en el cual podamos ver el hueso nasal, la mandíbula, visualizar los globos oculares y tener una visión clara de lo que es el labio superior.
El cuello, descartar pues que exista alguna tumoración. Pasamos al tórax. Nos olvidamos mucho del tórax. En realidad casi siempre vamos a ver el corazón, pero hay que siempre revisar el tórax en sí, ¿no? La posición del corazón, los pulmones, la ecogenicidad, descartar que exista alguna tumoración pulmonar también ahí. Revisar el diafragma, ¿sí? En ambos cortes, diafragma derecha e izquierda, para descartar hernia diafragmática. Y cuando pasamos al corazón, ya nos enfrentamos pues a una estructura más compleja, tridimensional, que requiere un entrenamiento mínimo para lograr una buena evaluación, ¿no? Como es una estructura tridimensional y tiene múltiples conexiones, pues tenemos que plantear diferentes cortes en diferentes ángulos para tener una idea, ¿no? Valorar primero pues el ángulo, la posición del corazón en relación al situs. Luego ya en un corte de 4 cámaras pues valoramos los ventrículos, los 2 tamaños, las válvulas, el tabique aurículo-ventricular, también muy importante, la llegada de las venas pulmonares. Mucho tiempo fue el screening básico del corazón la visión de 4 cámaras. Luego pasó a ser un screening también de los grandes vasos. El uso de Doppler, que considero optativo, yo realmente lo considero obligatorio, porque sin Doppler hay muchísimas cosas que no podemos evaluar, ¿no? Necesitamos usar Doppler siempre en el corazón, con una adecuada optimización para tener una buena visión. Podemos usar cualquier tipo de Doppler, Doppler pulsado, el Power Doppler. Si está adecuadamente optimizado, tenemos imágenes de alta calidad que nos van a permitir descartar malformaciones cardíacas. Los cortes más elementales son 4 cámaras, tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Tracto de salida del ventrículo derecho. Y el famoso 3 vasos tráquea. Este famoso 3 vasos tráquea es muy importante entender la anatomía para poder plantear lo que estamos viendo, ¿no? Como vemos la arteria pulmonar, la aorta, la vena cava y su relación con la tráquea, ¿no? Todo esto, o sea, si hemos logrado evaluar todos estos cortes y lograr una visualización adecuada, podemos plantearnos que hemos hecho una reconstrucción tridimensional del pasaje de estos vasos, de cómo se tuercen a lo largo del mediastino, ¿sí? Realizan sus giros y nosotros hemos seguido a lo largo de estos giros y hemos determinado su normalidad. Entonces ahí, con un buen corte de 4 cámaras y la evaluación de los tractos de salida, podemos estar tranquilos de que hemos hecho un screening de corazón adecuado, ¿no? De alta calidad. Pasamos al abdomen, en el cual tenemos que visualizar la cámara gástrica, el hígado, la vesícula biliar, el vaso siempre es bienvenido si lo pueden realizar, la inserción del cordón. Estamos haciendo un screening muy elemental de la anatomía abdominal. Hay que ver los riñones, que estén los 2 presentes, su característica, su ecogenicidad. Las venas umbilicales, las arterias umbilicales, perdón. La columna, ¿sí? En toda su extensión o por segmentos, ¿de acuerdo? Tenemos que verla de esa forma. Si podemos llegar a visualizar el cono medular, sería lo ideal también, ¿no? No nos piden eso, pero yo creo que debemos intentar llegar a eso. Luego realizar una medición de los huesos largos, pero solo medimos los huesos largos, pero debemos visualizar todos los segmentos de los miembros. Tiene que establecer posiciones normales, ¿sí? Ver los dedos. A veces nos toma un poco de tiempo, pero es necesario pues, ver la movilidad y que los dedos estén completos también. No olvidarnos, por favor, no olvidarnos de la placenta. La placenta es un órgano fetal, entonces requiere también una evaluación adecuada. Hay que visualizar adecuadamente la placenta, visualizar la inserción de cordón y finalizamos también con la visualización del sexo, ¿no? El género del bebito. Entonces, este sería el screening que nosotros hacemos, o sea, la búsqueda de alguna malformación. Pero la pregunta sería, ¿qué tan efectivo es? O sea, realmente al haber paseado por todas estas estructuras, al haber determinado su normalidad, ¿hemos descartado todo lo que se puede?
hemos descartado lo más importante, no se nos va a pasar nada. ¿Cuál es el rendimiento? Y entonces vamos a tomar por ejemplo, un ejemplo muy puntual, las cardiopatías. Nosotros sabemos que el 90% de las cardiopatías suceden en gestaciones sin ningún factor de riesgo. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para sospechar una cardiopatía? Que en el examen rutinario se haya encontrado una cardiopatía. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia del examen rutinario. La búsqueda de la cardiopatía es compleja, se establece desde el primer trimestre. Y es que en realidad la búsqueda de alguna malformación son pasos a seguir. No es que comenzamos todo en el segundo trimestre y ahí comienza. El primer trimestre es muy importante porque nos va planteando riesgos. Por ejemplo, si la paciente tiene una translucencia nucal aumentada o un ductus venoso con el IP aumentado o reverso, cuando llegue a nosotros en el segundo trimestre, esa paciente la vamos a ver diferente. Vamos a entender distinto esta patología, vamos a entender distinto a esta paciente. Entonces nos enfrentamos a un paciente con riesgos. Pero también puede existir la paciente en la cual no existe ninguna sospecha. Y en ella es donde con mayor probabilidad se nos puede pasar una cardiopatía aislada. Si es que no existe ninguna malformación que nos alerte. Por ejemplo, tomemos los resultados de este meta-análisis, ¿no? Valorar el performance del screening en el segundo trimestre, población no seleccionada. ¿Sí? Todos estos estudios, ¿qué es lo que nos muestran? Nos muestran que si nosotros vemos el rendimiento, nuestra capacidad de detección de cardiopatías en pacientes que tienen alguna malformación asociada, dependiendo de la cardiopatía, nuestro rendimiento puede ser bajo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta esto para poder explicar a nuestros pacientes o para entender nosotros mismos los alcances y las limitaciones de nuestra evaluación. Cuando solamente hablamos de cardiopatías aisladas, vamos a ver que existen muchísimas cardiopatías que tienen una tasa de detección muy baja y son complejas de ver. Entonces se nos pueden pasar muchas en el screening del segundo trimestre. Entonces, ¿este screening es absolutamente efectivo para cardiopatías? No. Dependiendo de la cardiopatía que tenemos, puede su rendimiento ser muy bajo. Y eso es algo que debemos tener siempre presente. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Porque esto pues ya lo hemos hecho muchos años y quisiéramos ampliarlo. ¿Qué podríamos plantear? Algunos dicen, podemos visualizar las orejas, ver el paladar anterior, el paladar posterior, ampliar el estudio de corazón a los arcos vasculares en busca de coartación, visualizar el vaso, el cono medular buscando diafragmas cerrados o la visualización del ano. Estos podrían ser nuevos escenarios en los cuales nosotros podríamos ampliar el screening. Y vamos a tomar un ejemplo, solo para tener una idea de qué podría suceder. ¿Qué pasa si iniciamos la evaluación del complejo ano rectal? Nos enfrentamos a dos situaciones. Una situación en la cual nos vamos a plantear buscarlo como screening en la población en general y otra en una paciente en la que ya existe alguna sospecha, o sea, con alguna malformación asociada. Hay que tomar en cuenta para cualquier enfermedad y especialmente para las malformaciones que la incidencia es muy importante para nuestra capacidad de detección y también la técnica. Tenemos que tener una técnica reproducible que tenga un buen rendimiento. Esta laminita se la pongo porque ustedes van a ver la imagen del ultrasonido, les va a recordar mucho esto. Entonces, si ustedes tienen esta imagen en la mente, del piso pélvico, van a ver que va a ser muy fácil entender esto. Entonces nosotros buscamos una imagen muy similar a esta, en la cual podemos ver el complejo muscular del ano, del esfínter anal y un punto hiperecogénico que es la mucosa. Con cierto entrenamiento podemos lograr esta visualización sin mayor problema. Hay que tomar en cuenta porque existe una cierta diferencia en lo que es el periné femenino y masculino y eso nos va a ayudar un poquito, ¿no? Por ejemplo, les pongo acá una imagen de un periné femenino en lo cual vemos el complejo aquí. ¿Listo? Se logra una visualización clara, ¿no? No es algo muy difícil de realizar. Un entrenamiento, si logramos ver un corazón en todos sus cortes, podemos entrenarnos en esto también. En el caso de que estemos frente a un varón,
cambia un poco la visión, por la estructura misma del piso pélvico y la distribución muscular. ¿De acuerdo? Pero podemos entrenarnos, ¿no? Entonces, ¿es posible ampliar? Sí es posible, que con el tiempo quizás se dé, ¿no? Pero por ahora se puede tener como una herramienta más dentro de lo que podemos buscar como malformaciones. ¿Qué más podemos hacer en este encuentro que tenemos nosotros con la paciente en el segundo trimestre, ¿no? Esta oportunidad de ver a la paciente? El riesgo de preeclampsia. Como ya bien dijo José Carlos, la construcción del establecimiento del riesgo de preeclampsia en primer trimestre es muy sólida, ¿sí? Está muy sólida. Pero lo que vemos ahora y debemos plantearnos es, ¿qué pasa con una paciente que pasa este primer screening del primer trimestre como bajo riesgo? ¿Ya no va a desarrollar preeclampsia? ¿Esa paciente ya se curó? O sea, ¿ya no va a hacer preeclampsia nunca? Eso no es así, puede desarrollarla. Entonces se plantea en estas pacientes buscar en el segundo trimestre. Si nosotros entendemos que la preeclampsia es multifactorial, ¿sí? O sea, existen diferentes cosas que la pueden explicar, es difícil establecer bajo un solo signo o bajo un solo marcador determinar el riesgo. Entonces estamos obligados a la búsqueda de múltiples factores y la construcción de modelos matemáticos. En este caso, el grupo del profesor Nicolaides construye esto y nos muestra el rendimiento. Por ejemplo, para buscar desarrollo de preeclampsia antes de las 32 semanas, ellos consideran que si nosotros logramos combinar factores maternos, presión arterial media, uterinas, factores angiogénicos, tenemos una capacidad diagnóstica muy alta si consideramos un punto de corte de 1 en 25. ¿Qué es lo importante y hay que llevarse de esta diapositiva? Que en este 1 en 25 solo vamos a seleccionar al 1% de la población, pero ese 1% va a tener 100% de casos de preeclampsia. Entonces son pacientes que en ellos ya no vamos a poder intervenir para reducir su riesgo quizás, pero sí vamos a poder intervenir para lograr intervenir, o sea, evitar complicaciones mayores, un control de daños. Si consideramos un punto de corte 36 semanas, se considera también 1 en 150, en este caso tenemos el 10% de la población, y en ese 10%, que es bastante, tenemos el 90% de casos de preeclampsia. ¿De acuerdo? Porque ya nos estamos alejando, nos estamos acercando mucho a lo que es la preeclampsia de inicio tardío, que es mucho más compleja de predecir, porque en ella intervienen factores más ambientales y maternos más específicos, ¿no? Pero es un intento, es un acercamiento que podemos tomar en cuenta para pacientes en los cuales el riesgo inicial en primer trimestre fue negativo. Nos presentan ellos también una calculadora, ahí está en la página de la Fetal Medicine Foundation, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos un ejercicio, vamos a ver que realmente sí nos sirve. Si tuviéramos la posibilidad de usar angiogénicos, pues realmente sería muy bueno. ¿Qué pasa con nosotros que tenemos dificultades para obtener el resultado de angiogénicos? Porque a veces no hay, porque la mayoría de veces está muy caro y los pacientes no pueden usarlo, ¿no? Quizá una posibilidad sea el uso de la arteria oftálmica. Sin embargo, todavía no está considerado en la calculadora, pero sí, lo que se ve aquí es que puede reemplazar, especialmente en nuestra realidad, como un escenario viable para hacer este tipo de screening con un buen rendimiento. ¿Qué podemos decir de la longitud cervical? Cuando nosotros hablamos de parto pretérmino, hablamos de el resultado final de un sumevito que nace antes de las 37 semanas. Y eso puede responder a muchas etiologías. La mayoría de ellas nosotros no las podemos determinar con claridad. Entonces tenemos pacientes que no tienen factores de riesgo y también tenemos pacientes que tienen factores de riesgo. Y los que ya tienen antecedentes o factores claros de riesgo de parto pretérmino, pues es muy fácil porque en ellos vamos a intervenir de todas maneras. Pero la gran mayoría de los pacientes que terminan en un parto pretérmino no tienen ningún factor. ¿Qué podemos ofrecerles a ellas? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que intervenir en ellas también porque hay que buscar el parto pretérmino.
y en ella podemos hacer longitud cervical. La idea de la longitud cervical es evaluar el acortamiento, ¿no? Es ver estos cambios mecánicos que existen en el cervix, que son producidos por modificaciones moleculares que finalmente nosotros podemos evidenciar como una reducción del tamaño. Cuando nosotros vemos la curva de distribución del parto pretérmino y el parto término, vemos que la mayoría de las pacientes que terminan en un parto término tienen una distribución del tamaño del cervix normal. ¿Sí? La mayoría va a estar pues, por encima de 25, de 30 a 35. Ese va a ser el tamaño normal de las pacientes que terminan con un parto término. Pero cuando vemos a los partos pretérminos, vamos a ver que la gran mayoría tienen un cervix largo. Existe una pequeña porción de pacientes que terminan en parto pretérmino que tienen lo que nosotros podemos denominar un cervix corto. Tomen ustedes 20, 25, 15, el punto de corte que ustedes prefieran. Pero la idea es esa. Cuando yo estoy midiendo el cuello, estoy intentando encontrar ese pedacito de población dentro de la población que va a terminar en parto pretérmino. Entonces es un número pequeño. ¿Pero por qué es importante buscarlo? Porque nosotros tenemos una herramienta, o tenemos herramientas o alternativas, como son la progesterona, el cerclaje, para ofrecerle a esa paciente si la encontramos. Ahora, buscarla de manera individual nos puede parecer difícil. O sea, ¿cuántas pacientes tengo que ver para encontrar un cervix corto? ¿Cuántos pacientes tengo que encontrar con cervix corto y darles progesterona para reducir el parto pretérmino? Pues tenemos que ver números, y los números tienen que ser inmensos, porque si no, no lo vamos a poder visualizar. Por ejemplo, este estudio nos plantea screening universal de 7.000 pacientes versus screening solo basado en factores de riesgo de 4.000 pacientes, considerando un cuello de 15 milímetros, y que se ve que cuando se establece el screening universal, el parto pretérmino se reduce en 20%. Ahora, 20% es un número bastante bueno. Si lo vemos en números reales, vemos de que si esto se aplica en población de bajo riesgo, con cuello corto, los números son mucho más alentadores, que es lo lógico que habíamos visto, ¿no? Cuanto más chiquito el cuello, mayor posibilidad de que tenga parto pretérmino, entonces intervenimos en ellos, mayor éxito. Otro estudio que nos plantea un escenario similar, más que toda una visión poblacional, screening universal, 17.000 pacientes, screening basado solamente en factores de riesgo, 46.000 porque se consideró toda la edad antigua. Ellos consideraron 20 milímetros y dieron progesterona, y se ve que la reducción del parto pretérmino estuvo también más o menos por el 20%. Hasta ahí todo muy bien, vamos perfecto. Ahora, ¿cuánto hay que encontrar? ¿Cuántos pacientes tenemos que screenear? O sea, tenemos que buscar. ¿Cuántos pacientes tenemos que medirles el cervix para poder reducir el parto pretérmino? Y eso se ve que cuanto más nos alejamos, o sea, más a término estamos, el número se reduce. Pero nosotros queremos incidir en el parto pretérmino por debajo de 34 semanas. Entonces vemos que los números son muy altos. Y nos parecen altos si los vemos desde el punto de vista individual. Pero si lo vemos como una política de salud global en hospitales grandes a nivel nacional, sí tiene impacto. Imagínense reducir el 20% de prematuridad. Realmente se puede hacer. Ahora, ¿tenemos que hacerle a todo el mundo? Sí. Yo al menos soy de la postura de que hacer screening universal de longitud cervical en el segundo trimestre debería ser algo que se debe establecer de manera ya normada, ¿no? Muy bien, muchas gracias. En la sala estaba hace un rato, y por mientras una pregunta, ¿no? Siempre la parte compleja. Los estudios dicen darle progesterona a los cervix menores de 20 milímetros. Sin embargo, en los protocolos dicen darle a los menos de 25 milímetros. ¿Por qué?
Bueno, lo que pasa es que si nosotros consideramos que el 25 no es un número establecido en todos los lugares, ¿no? Estos estudios que yo he mostrado son lugares muy específicos, son hospitales muy específicos, y ellos consideraron eso para establecer, o sea, no son estudios del año pasado ni nada, o sea, son más o menos estudios que se comenzaron a hacer a partir del 2012. Entonces tomaron esos puntos de corte para realizar sus valoraciones, ¿no? Entre 21 y 25, pues ahorita está bien discutido si debemos dar progesterona, ¿no? Por la cantidad de pacientes que se necesitan para disminuir un parto pretérmino, ¿no? Porque lo vemos así como números muy grandes, ¿no? Félix Peña pregunta, ¿la longitud cervical puede medirse vía abdominal o necesariamente tiene que ser transvaginal? El problema de medir vía abdominal es que la distancia te puede dar una falsa seguridad de que es más largo, si lo logras ver de manera clara. La otra es que a veces es difícil por el pubis lograr una buena visualización. ¿Qué más? La ventaja de hacer transvaginal es que realmente la visualización es muy clara, lo tenemos ahí, puedes manipularlo, o sea, puedes hacer presión, puedes hacer pujar, puedes ver cómo se comporta, o sea, puedes tener una evaluación dinámica del cervix, y eso a veces es muy importante porque tú a veces lo ves que está corto, pero si lo trabajas presionando ves que se abre el funneling, que se ve el cuello, el canal cervical, cuánto se dilata, qué tan blando está todo eso, ¿no? La posición también, recuerda tú que, por ejemplo, ahora se considera que el ángulo entre el cervix y el útero es un buen factor para predecir el parto pretérmino también. Queremos dar la bienvenida al Dr. Huertas. Claro. El Dr. Huertas es famoso, así que no sé si presentarlo, pero tiene cátedra con pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en medicina fetal, es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Sí. Claro. Asociado. Asociado no puede ser, ya a estas alturas debería ser. Muy bien. Y sobre todo es un amigo, él es jefe del Centro de Medicina Fetal, gerente y director médico, está a cargo de la unidad de medicina fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal y de la Clínica San Benito. Doctor Huertas, bienvenido. Es todo el estrado suyo. Gracias. Vamos primero para agradecer a la sociedad, a la persona del presidente, doctor Iter Sandoval, por la invitación a participar de este simposio, así como a mi gran amigo el doctor Guillermo Díez por la presentación. Vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, el Doppler en el feto 36. Hay que comenzar diciendo que los resultados perinatales adversos, incluida la muerte perinatal y la morbilidad neonatal grave, van a afectar entre el 2 y 3% de todos los embarazos a término. Y una gran proporción se postula que la identificación del feto afectado por esta insuficiencia placentaria es la clave para revertir esta situación. Teóricamente, esta afectación se denomina restricción de crecimiento fetal, o RCIU. Es a través del peso para la edad gestacional por debajo del percentil 10. Sin embargo, van a existir fetos con peso por encima del percentil 10 que están afectados por una insuficiencia placentaria subclínica. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para identificar la insuficiencia en el tercer trimestre? A la fecha se han diseñado 3 estrategias. Una es a través del ratio cerebro-placentario, otro es a través de la ecografía selectiva en el tercer trimestre
pacientes de alto riesgo. Y una tercera estrategia es a través de la ecografía universal en el tercer trimestre en pacientes de bajo riesgo. Empezaremos por la última. En el año 2021, Alexandros Moraitis publica con el grupo de Papagiorgio esta revisión Doppler, del Doppler de la arteria umbilical como una herramienta para el tamizaje universal en el tercer trimestre. Este metaanálisis incluyó 3 estudios que abarcaron más de 67.000 embarazos de bajo riesgo o, en todo caso, riesgo mixto. ¿Y qué encontraron ellos? Que el Doppler de la arteria umbilical tiene una predicción predictiva moderada para detectar bebés pequeños para la gestación. También pudieron encontrar en esta revisión que el Doppler de la arteria umbilical no es predictivo de otros marcadores de morbilidad neonatal. Y una de las conclusiones más importantes es que es poco probable que el cribado universal, utilizando únicamente el Doppler de la arteria umbilical, vaya a reducir la morbilidad neonatal. Sin embargo, los embarazos que encontramos con un Doppler elevado de la arteria umbilical van a requerir un seguimiento adicional. En el año 2011, ya el grupo del Dr. Kahn en Inglaterra había publicado este trabajo sobre el Doppler umbilical fetal para predecir compromiso del bienestar fetal o neonatal, pero en población de alto riesgo. También esta es una revisión sistemática con un análisis o un metaanálisis variado. ¿Qué concluyen ellos? Que el Doppler de la arteria umbilical es moderadamente útil para la predicción de formas graves de RCU o restricción de crecimiento fetal. Tiene una razón de probabilidad, un likelihood ratio de 3.76 y en ciertos subgrupos útil para la predicción de muerte intrauterina con un likelihood ratio de 4.37 y acidosis neonatal LR positivo de 2.75. O sea, en poblaciones de alto riesgo tiene una mejor capacidad discriminativa el Doppler de la umbilical, no en gestantes de alto riesgo. Y vean cómo el Doppler, que en la primera revisión sistemática que se publica por la biblioteca Cochrane en el año 90, reducción de casi el 50% en la mortalidad perinatal, fue cayendo, y en el año 95 Alfirevic y Nilsson actualizaron los datos y ya no era 49%, sino la reducción de la mortalidad era solo el 38%, y una actualización posterior, ¿no? El mismo grupo Cochrane reportó que la reducción era de solo 29%. Entonces, hoy en día sabemos que el Doppler de la arteria umbilical, tanto en población de alto riesgo como en población de bajo riesgo por fetos en riesgo de RCI. Entonces, la investigación se empezó a mover a buscar herramientas combinadas, y en el año 2018 Conde Agudelo, ¿no?, publica esta revisión sistemática acerca de la exactitud predictiva del ratio cerebroplacentario para resultados perinatales adversos y resultados del neurodesarrollo también adversos en fetos con sospecha de RCI. Es una revisión sistemática que concluye que este ratio cerebroplacentario parece ser útil para predecir la muerte perinatal en embarazos con sospecha de RCI. Pero ellos mismos mencionan que antes de incorporar el ratio cerebroplacentario en el manejo clínico de rutina de la sospecha de restricción de crecimiento fetal, los ensayos
controlados aleatorizados deben evaluar si el uso de este ratio va a reducir la muerte perinatal u otros resultados perinatales adversos. Entonces, ellos, a través de esta revisión sistemática, crean la necesidad de hacer un ensayo clínico aleatorizado sobre ratio cerebroplacentario, que es el grupo de Barcelona con Frances Figueras a la cabeza, ¿no? Y Marta Rial Cristelo como autora principal, que publican en el Lancet de este año el resultado de este estudio clínico aleatorizado denominado Ratio 37, que es acerca de el parto planificado a término o sin el ratio cerebroplacentario en embarazos de bajo riesgo. Un estudio internacional, multicéntrico, open label, ¿no? Y aleatorizado. ¿Cuál es el objetivo del ratio 37? Evaluar si el parto planificado a término, basado en la evaluación del crecimiento fetal mediante ecografía y la determinación de la relación cerebroplacentaria, puede reducir tanto los mortinatos como la morbilidad neonatal grave en comparación con una estrategia basada únicamente en la evaluación del crecimiento fetal. Y como ellos mencionan más adelante en su misma publicación, el objetivo era en realidad evaluar la efectividad en el mundo real del Doppler a las 36 o 37 semanas de gestación, es decir, en el feto a término. Para esto, el ratio 37 fue un estudio aleatorizado, controlado, abierto, open label, que le llaman, multicéntrico, que se realizó en 9 hospitales de 6 países: España, Israel, Polonia, República Checa, Chile y México. Criterios de inclusión para este estudio: las pacientes tenían que ser mayores de 18 años para poder brindar consentimiento informado, embarazos únicos, sin malformaciones congénitas y sin mala historia médica u obstétrica. Y los criterios de exclusión fue el hallazgo de anomalías cromosómicas, infecciones congénitas intrauterinas y las que tuvieron parto antes de las 37 semanas. Se precisa en esta parte del estudio que no fue posible realizar el cegamiento ni a pacientes ni a médicos, pero en contraparte el manejo de ambos grupos fue similar. ¿Cómo hicieron ellos? A las 36-37 semanas realizaron una ecografía Doppler que incluía la evaluación del peso fetal. En esa misma ecografía sí se medía la arteria umbilical, la arteria cerebral media, y se realizaba el cálculo del ratio cerebroplacentario. Y se consideraba normal si el ratio cerebroplacentario era menor del percentil 5. ¿No? Una vez que tenían esto, como habían dos grupos poblacionales, grupo intervención y grupo el grupo control, en el grupo intervención se manejó con parto planificado después de las 37 semanas. Esto significaba inducción o cesárea electiva según la indicación obstétrica. Entonces, iniciaron con más de 21.000 pacientes, ¿no? De los cuales se excluyeron al 48% y quedaron con 11.214, que eran el 52% de las pacientes originalmente encuestadas. Estas pacientes se aleatorizaron alrededor de las 26 semanas en dos grupos, ¿no? Un grupo que llamaron oculto y el otro el grupo revelado, ¿no? Donde se revelaban los resultados del ratio cerebroplacentario, ¿no? El análisis fue por intención de tratar al final, y después de los retirados, las pérdidas por seguimiento, ¿no? Y los excluidos, ¿no? Por algunas condiciones que se fueron detectando en el transcurso del embarazo, quedaron alrededor de 9.000 pacientes, 4.700 en cada grupo con datos completos. Y estos fueron los resultados
resultados que ellos encontraron. Tanto el grupo oculto, al que no se le reveló el ratio, y el grupo revelado fueron similares en cuanto a la edad, al peso, al índice de masa corporal, al porcentaje de mujeres que fumaban, ¿no? O que usaban alcohol, ¿no? O otras drogas recreacionales. En cuanto a los niveles educacionales, secundaria, nivel alto, similares, estatus socioeconómico bajo, la raza también fue bastante pareja, la distribución en ambos grupos, y en cuanto a la nuliparidad, una diferencia muy pequeña de 1% más en el grupo que se reveló el RCP, ¿no? En cuanto a las técnicas de reproducción asistida, igual, ¿no? La edad gestacional, el momento de las 37 semanas, ¿no? El mismo porcentaje, ¿no? El peso con que nacieron muy similar, ¿no? El percentil de peso al nacer también muy similar, ¿no? Los que estuvieron, el porcentaje de fetos que tuvieron un peso por debajo del percentil 10, similar, 4%, ¿no? Por debajo del percentil 3, muy similar. El índice de pulsatilidad de la célula media idéntico, de la umbilical y la célula media idéntico, los ratios de los placentarios idénticos, ¿no? Y un discreto mayor porcentaje de pacientes con ratio cerebro-placentario por debajo del percentil 5 en el grupo oculto, que no se reveló esto. En cuanto ya a los resultados de lo que ellos buscaban, los puntos finales del estudio, mortalidad perinatal, por ejemplo, no hubo diferencia significativa, ¿no? En ambos grupos la mortalidad perinatal fue igual. En cuanto a la morbilidad neurológica severa, tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. Y en donde sí se encontró diferencia estadísticamente significativa fue en la morbilidad neurológica no severa, ¿no? Entonces aquí sí hubo a favor una menor morbilidad neurológica severa en el grupo en el cual se reveló, ¿no? El ratio cerebro-placentario, ¿no? Ahora, cuando presentan estos trabajos, aquí tenemos, ¿no? El análisis primario de la eficacia, ¿no? Del manejo en el grupo revelado versus el grupo oculto, ¿no? Hay una menor morbilidad en total porque hay una menor morbilidad no neurológica, porque los dos resultados, la mortalidad perinatal y la morbilidad neurológica, eran no significativos en la relación, ¿no? En cuanto a otros resultados perinatales, ¿no? De segundo o tercer orden que ellos mismos llaman, ¿no? Como por ejemplo el peso al nacer, el percentil de peso y todo eso, no hubo ¿no? Excepto acá, donde vemos la hipoglicemia. Hubo un mayor porcentaje estadísticamente significativo en el grupo oculto de fetos con hipoglicemia comparado con el grupo revelado. Y cuando este trabajo se publica y empiezan a ver las cartas al editor al respecto, ¿no? Y le hacen una crítica muy dura, que es lo que ustedes van a ver acá, que el resultado que salva al estudio de no tener ninguna importancia, que es la reducción de la morbilidad neurológica no severa, se basa básicamente en el tema de la admisión prolongada en cuidados intensivos neonatales. 7 en el grupo que no se reveló y ninguna en el grupo que se reveló. Pero cuando le piden a los autores que expliquen por qué había más o qué pacientes eran estos que tenían más tiempo de permanencia en UCI, eran pacientes que tenían ictericia u otras complicaciones no necesariamente relacionadas con la hipoxia. Las conclusiones
la publicación del ratio 37 es que el uso combinado de la relación cerebroplacentaria y la evaluación del crecimiento fetal mediante ecografía como herramientas de diagnóstico para indicar un parto planificado no logró demostrar ninguna reducción en la mortalidad perinatal, pero sí redujo, como hemos visto, los resultados neonatales adversos en mujeres embarazadas a término en tercer trimestre en comparación con la ecografía sola. Y según ellos, la estrategia tiene el potencial de reducir la morbilidad grave a aproximadamente un 17%. Pero ahí no queda el tema del ratio cerebroplacentario, porque hay muchos estudios que están ongoing, que están corriendo todavía, como por ejemplo este estudio CEPRA que se está llevando a cabo en Netherlands, que es Holanda, ¿no?, que evalúa el ratio cerebroplacentario como un indicador para parto, siguiendo a la percepción de movimientos fetales disminuidos, ¿no? Entonces se está realizando este estudio todavía desde el año 2019. Ustedes ven acá, está en proceso de reclutamiento todavía. Y también hay otro estudio en Inglaterra, ¿no?, que predice, ¿no?, compromiso fetal intraparto a término usando el ratio cerebroplacentario y los niveles de factor de crecimiento placentario, que también es un estudio clínico aleatorizado que está en fase de reclutamiento. Probablemente en los próximos años vayamos a tener mayor evidencia al respecto de cómo evaluar a los fetos sanos a término. Yo quería presentarles un caso clínico para un poco ilustrar la utilidad o no del ratio cerebroplacentario, ¿no?, porque a veces podemos interpretar como que no tiene ninguna validez. Por ejemplo, esta es una gestante primigesta de 31 semanas sin antecedentes patológicos de importancia, ¿no?, que cursa con un embarazo aparentemente normal, ¿no?, y que a la ecografía Doppler a las 36 semanas presenta un peso fetal estimado de 2.626 gramos, que se ubica en el percentil 13, ¿no?, y que si uno lo evalúa con respecto a la ecografía de las 22 semanas que se realizó la paciente, había una disminución de la velocidad de crecimiento porque en ese momento estaba en el percentil 40. El líquido amniótico estaba normal bajo, pero normal, y las 6. El IP de la arteria umbilical estaba en 1.08, ¿no?, que es un valor normal para esta gestacional, y el IP de la arteria cerebral media estaba en 0.74. Acá tenemos la arteria cerebral media. ¿Qué parece esta arteria cerebral media? Es una arteria umbilical y por lo tanto estaba vasodilatada. El ratio cerebroplacentario estaba por debajo de 1, ¿no?, y si vamos al percentil, por debajo del percentil 5. Entonces esto nos hacía ver que estábamos frente a un feto con RCU tardío, con vasodilatación de la arteria cerebral media y redistribución de flujo además. Entonces, ¿qué le propondríamos a esta paciente que ya tiene 36 semanas y que le estamos detectando esta complicación? Y para un poco tener evidencia al respecto, les traigo esta publicación un poquito antigua del año 2011 de Rogelio Cruz, ¿no?, cuando estaba con Gratacós en el Clinique en Barcelona, sobre el Doppler del cerebro fetal para predecir parto por cesárea para fetos pequeños para la edad gestacional a término con estado fetal no tranquilizado, ¿no? Entonces, ¿qué encuentra él? ¿No? Esta es la frecuencia de cesárea intraparto, ¿no?, de emergencia por este estado no tranquilizado. Entonces hay tres grupos de fetos, vean acá, en negro los que son pequeños para edad gestacional, es decir, están por debajo del percentil 10 y tienen cerebral media vasodilatada. Los plomo claro, que son los fetos pequeños para la edad gestacional, pero que su arteria cerebral media es normal,
y el grupo control, que no tienen ni peso por debajo del percentil 10 ni alteración en la cerebral media. Y ustedes van a ver que los que tienen peso por debajo del percentil 10 con cerebral media vasodilatada tienen casi 70% de cesárea, ¿no?, intraparto. Casi 70, o sea, por lo menos 2 de cada 3 fetos que entran al trabajo de parto van a terminar en cesárea, ¿no? Y vean, la diferencia de acidosis neonatal con respecto al feto normal es casi 10 veces, de 2 a casi 20%. Entonces, si yo conozco estos resultados, ¿qué le voy a ofrecer a esta paciente? Le voy a ofrecer una cesárea electiva. Sin embargo, esta paciente no aceptó la cesárea, no aceptó la inducción y inició trabajo de parto en forma espontánea 2 semanas después. Durante el trabajo de parto, la paciente presentó DIP 2 recurrentes, lo que hizo que se suspendiera el trabajo de parto y se hiciera una cesárea de emergencia, que obtuvo un recién nacido a término que pesó 2.868 gramos, un Apgar de 1 al minuto, 1 a los 5 minutos y que falleció a los 30 minutos. Entonces, aquí se pudo detectar lo que iba a tener potencial complicación, mortalidad perinatal, mortalidad neonatal, o pudo haber quedado con secuelas graves. Sin embargo, por una negativa de la paciente no se pudo hacer la intervención adecuada. Sin embargo, hay otros casos en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso, ¿qué estamos evaluando? Acá les traigo un casito que hemos evaluado el día de ayer, 9 de septiembre, vean, acá está 15 y 21 horas, y aquí está la misma paciente, 9 de septiembre, a las 15:22 horas, un minuto después. ¿Y qué ven acá ustedes? Una arteria cerebral media con un IP de 1.17. Si lo vamos a ver a la calculadora de la fetal, está en el percentil 1, es decir, está vasodilatada. Pero si nos vamos y esperamos un minuto después, ya no está en 1.17, está en 1.48 y está en el percentil 6, es decir, salió del rango de vasodilatación. Entonces, la cerebral media y el ratio cerebral placentario hay que tener en cuenta en quiénes los evaluamos. O sea, hay que tener mucha paciencia y tomarlo varias veces porque es muy variable, ¿no?, este valor en la arteria cerebral. Como conclusión, quiero decirles que cuando se evalúa en todas las mujeres embarazadas durante el tercer trimestre del embarazo, el ratio cerebral placentario reducido se va a asociar con mayor prevalencia de cesárea por frecuencia cardíaca fetal no tranquilizadora, mayor tasa de resultados perinatales anormales y desarrollo neurológico anormal. Sin embargo, los datos disponibles hasta la fecha no apoyan la evaluación del ratio cerebral placentario en todas las mujeres embarazadas debido a su bajo valor predictivo. Por lo tanto, por ahora no deberían realizarse cambios en el manejo clínico en presencia de una relación cerebroplacentaria reducida aislada. Y finalmente, los fetos pequeños para la edad gestacional con un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 y con un ratio cerebroplacentario reducido tienen una asociación significativa con mortalidad perinatal, bajo peso al nacer y resultados perinatales o neonatales adversos. Por lo tanto, estos fetos pequeños con ratio cerebroplacentario reducido deben ser monitoreados de cerca para identificar manifestaciones clínicas de deterioro fetal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Huerta, por ceñirse también al tiempo y por ser siempre tan explícito. Como todo, tengo una pregunta para explicar su posición para no quedarme. El caso clínico que he presentado es un bebé de peso normal con índice cerebroplacentario anormal, en el cual no aplica el estudio del doctor de Rogelio Cruz, porque es solamente para bebés pequeños, ¿no?
Entonces, en base al estudio, tendríamos que aplicar en ese bebé específicamente el ratio 37, ¿no? Que tiene mayor morbilidad. Como usted dice, a estos bebés deberíamos indicarles una inducción de trabajo de parto, no una cesárea, advirtiéndole a la señora que es muy probable, lo más probable es que se ponga mal, pero que si dejamos el embarazo como está, es más probable que se ponga mal y fallezca. ¿No es cierto? ¿Sí? O deberíamos recomendarle de frente una cesárea electiva. ¿O deberíamos recomendarle qué? O deberíamos recomendarle de frente una cesárea. Deberíamos recomendarle inducir el trabajo de parto. Ya, yo personalmente, más probable es que se ponga mal durante el trabajo de parto, podríamos recomendarle una cesárea electiva. Pregunto. Yo personalmente, después de la experiencia que he tenido con algunos casos similares, yo recomiendo de primer plano la cesárea electiva. Me han tocado pacientes que ellas querían, no, doctor, quiero inducción. Bueno, se les da la opción de inducción y terminan en cesárea. Y después reclaman, doctor, me hubiera operado de frente, si usted sabía que iba a ocurrir. Pero le dimos la oportunidad, le digo, no, pero doctor, usted es el profesional. Entonces, para evitarnos esos malos ratos con la paciente, conociendo que hay una altísima probabilidad, yo creo que un 66-70% de tasa de cesárea intraparto es suficiente para indicarla. Yo de frente indico cesárea cuando tengo fetos con RCIU tardío, no necesariamente pequeños para la gestación. La definición de RCIU tardío tiene otros componentes además del peso, ¿no? Pero RCIU tardío con vasodilatación cerebral media, cesárea al término, 37 semanas. Muy bien, quiero invitar a los otros ponentes porque vamos a tener una ronda de preguntas, a pesar de que yo creo que esa paciente no cumplía el criterio de RCIU tardío porque no había bajado 50 percentiles. Pero, doctor Elías, nos preguntan, no sé por qué, ¿hasta qué edad se puede medir la resistencia en las arterias uterinas? La medición de la resistencia de las arterias uterinas puede ser, entendemos, en cualquier momento del embarazo. Hay tablas y los percentiles están para cualquier edad gestacional. La diferencia, digamos, que va a ser en qué momento vamos a aplicarlo para establecer un riesgo combinado. O sea, insisto en la idea, no es que el riesgo lo establecemos solamente con unas uterinas patológicas, ¿no? Y los momentos son entre las 11 y 13,6, donde usamos el cálculo combinado con el resto de marcadores. El otro es entre las 19 y 24 semanas, que es donde entra también para calcular un riesgo de preeclampsia, y en el resto de tercer trimestre. Ojo que para el cálculo de la preeclampsia tardía ya está establecido que el mejor momento es entre 35 y 37 semanas, y en ese momento ya se ha visto que el Doppler de las arterias uterinas no sirve para predecir preeclampsia términa. Lo que sirve son marcadores biofísicos y el placental growth factor, pero el Doppler de las arterias uterinas para predecir preeclampsia término ya no sirve. La medición en cualquier momento, pero para aplicarlo a las tablas de cálculos en la genética entre 11 y 14 semanas. Ahí, si me permites, Guillermo, José Carlos, me permiten una intervención ahí. Precisamente el valor que tiene la arteria oftálmica que nos ha señalado, no tan ¿Es el doctor Vueltas o nosotros? No, ese es el doctor Vueltas. Rommel, aprovechando que está congelado Erasmo, me preguntan, ¿puedo hacer una cervicometría abdominal? Se puede hacer. Lo recomendable es hacer transvaginal, ¿no? Justo cuando hace un rato expliqué muy bien las ventajas de hacer transvaginal. Yo no creo que la abdominal tenga
deba ser establecida a la par que la transvaginal, ¿no? La calidad de la medición y la información que nos da es muchísima mejor. Bueno, ya llegó Erasmo otra vez. Por favor, ¿nos puede repetir? Porque se congeló su cámara. Bueno, le decía que en el tercer trimestre lo que estamos postulando que tendría un mayor valor para predecir preeclampsia, ya que la uterina no sirve, como bien ha dicho José Carlos, es el Doppler de la arteria oftálmica que nos habló Rommel, ¿no? Entonces, en el instituto con Rosa Ballenas estamos haciendo un protocolo para precisamente demostrar cuál es la utilidad, incluso demostrar también un punto de corte a nivel local del valor predictivo de esta arteria uterina, arteria oftálmica en la predicción de preeclampsia a término, aunque no se puede predecir tan bien con otros marcadores. El doctor Huertas, no sé por qué, pero me preguntan si el Doppler sirve para diagnosticar RCIO y si alteraciones progresivas en el Doppler en niveles de peso normal sirven para determinar el embarazo. Claro, el Doppler sirve para detectar RCIO. Hay un estudio que se llama POP, ¿no? El POP Study, demostró que el tamizaje universal a las 36, 37 semanas triplica, ¿no?, el diagnóstico de RCIU, ¿no?, con Doppler. Entonces sí el Doppler nos ayuda mucho para el diagnóstico de RCIU. Y en cuanto a lo que es utilizar ductus venoso, no tiene ningún lugar utilizar ductus venoso a término, porque el ductus venoso es un vaso que nos habla de insuficiencia cardíaca y nos habla del momento en que hay que terminar un embarazo en un feto que está con un Doppler reverso, pero que solo tiene 28 semanas y pesa 600 gramos. Entonces, ante esa disyuntiva de sacar un bebé tan prematuro, tan pequeño, que se puede morir por la prematuridad, o dejarlo adentro, estando ya con una insuficiencia cardíaca, entonces el único que sirve ahí es el ductus venoso. Pero si ya tengo yo 34 semanas o más, ya no se usa el ductus venoso para esta. Es básicamente la umbilical la que nos guía. Y lo que se está haciendo ahora es tratar de refinar la umbilical y utilizarla antes que se deteriore a grados extremos, ¿no? O sea, cuando todavía tengo un umbilical, ¿no?, que solamente tiene una reducción, una reducción de la diástole, ¿no?, un aumento de su IP, ¿no?, pero que aún no llega a ser un aumento, digamos, patológico, ¿no? Otra vez se colgó. No nos quiere hablar el doctor Huertas. ¿Qué podemos hacer? José Carlos, si viene una paciente de más de 16 semanas con alto riesgo de preeclampsia y recién llega al consultorio con tu resultado de hace 3 semanas, ¿qué le das? Los estudios y los metaanálisis que salieron para la dosificación de aspirina demostraron de que la administración de aspirina por encima de las 16 semanas ya no tenía utilidad, ¿no? O sea, lo mínimo que se necesitaría es administrar la aspirina en pacientes de alto riesgo, al menos 100 miligramos, al menos 100, hasta las 16 semanas con 0 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Colegio Americano es el único que en sus guidelines propone de que la aspirina puede darse hasta incluso las 28 semanas, hasta antes de las 28 semanas. ¿Y por qué? Porque acuérdense que la adaptación de las arterias uterinas después de la segunda oleada, habíamos dicho que hay un 5 a 10% que puede hacer una adaptación tardía hasta las 24 o 26 semanas. Entonces, la idea de la aspirina en la gran mayoría de los casos es atacar lo que falta de la segunda oleada trofoblástica, pero hay pacientes en las cuales todavía podrían beneficiarse y por eso es que el Colegio Americano lo arrastra hasta las 28, pero los estudios han demostrado de que estadísticamente solo sirve hasta las 16 semanas. Qué pena, ¿no? Doctor Lacunza, ¿y si tengo un embarazo doble y se me va a punto corte de 25 milímetros?
Bueno, existe mucha discusión, ¿no? Para comenzar, existe discusión sobre cuál es el tamaño normal de un cuello. Y los estudios han demostrado, o al menos muestran, no demostrado, que los embarazos múltiples tienen los cuellos más cortos naturalmente. Entonces en ello se propone que deberíamos considerar el cuello corto con menores medidas, ¿no? ¿Qué medida? Bueno, esa es una discusión que creo que se debe individualizar, ¿no? Para muchos es 25, 20, 15. Cada medida tiene su pro y su contra. No está mal utilizar ninguna, siempre y cuando la justificación del uso local esté bien sustentada, ¿no? Por ejemplo, ahora estaban impulsando mucho que para únicos 20 y para múltiples 15, pero eso es algo de este momento, ¿no? Y ese ángulo cervical tiene un punto de... Hay un estudio, pero no me acuerdo. Está en el ultrasound, no me acuerdo el autor, pero sí, está en el ultrasound. Bueno, Sobre el ángulo, entre el segmento y el cervix. dormí, digo, abajo, riesgo. Ya, no me acuerdo el punto de corte, pero la idea es que cuanto más abierto es el ángulo, mayor es el riesgo. Y eso tiene explicación por la biomecánica del cervix, las fuerzas, ¿no? Cómo se distribuyen las fuerzas sobre el óseo. Creo que se colgó el doctor 10 nuevamente. Está congelado el doctor. Yo, si me permiten, entonces, mientras el doctor reinicia, yo quisiera aprovechar para contestar aquí. Pues, tiene una pregunta, por ejemplo, que decían, y es algo frecuente, ¿no?, de que si dio un riesgo alto de preeclampsia en el primer trimestre con el screening combinado, y en el segundo trimestre la evaluación de la arteria uterina es normal, son normales, ¿no? Entonces, la paciente, cuando ya pasa un screening combinado en el primer trimestre, ya tiene la etiqueta de una paciente de alto riesgo y entra para protocolo de aspirina. El hecho de tener un Doppler normal de la arteria uterina en el segundo trimestre no le quite esa etiqueta. O sea, tenemos que ver a esa paciente a las 28, 32 y 36 semanas, no descontinuarle la aspirina, que es lo peor que podemos hacer, y tener bastante cuidado con la dosis de la aspirina, porque el efecto de la aspirina se ve bastante de acuerdo a la adherencia que vaya a tener del medicamento, ¿no? Estos porcentajes y números que yo les he alcanzado se describen con una adherencia mayor del 90% de aspirina, es decir, que si de 10 días se olvidó una o dos tomas, ya no califican, ya no va a tener el efecto que nosotros estamos buscando en esta paciente. Entonces, esos 100 o 150 miligramos todas las noches religiosamente, sin importar cómo va a ser la evaluación posterior en las ecografías de segundo o tercer trimestre. Y ahí un detalle, por ejemplo, hoy día he visto una paciente que sus uterinas eran alrededor de 2 en el primer trimestre, y como tenía una presión normal y bajo riesgo por historia, al final su riesgo final salió bajo riesgo de preeclampsia y no recibió aspirina. Viene a las 22 semanas y su uterina sigue en 2, y ahora su riesgo cambia y pasa de ser una paciente de bajo riesgo a ser una paciente de alto riesgo en el segundo trimestre. Entonces, no creamos que porque una paciente de bajo riesgo en el primer trimestre va a ser bajo riesgo todo el embarazo. Hay ambos casos, de bajo a alto y de alto a bajo riesgo. Y la conducta debe mantenerse igual, ¿no? Porque, por ejemplo, esta paciente a las 22 semanas ya no le voy a dar aspirina, por más que la COPE diga que se le puede dar. Ya no le voy a dar aspirina, no tiene resultados útiles en esta paciente.
pero sí la meto a un protocolo de seguimiento cada 4 semanas, porque si no me hace preeclampsia, me puede hacer restricción de crecimiento intrauterino. Entonces hay que estarla vigilando esta paciente de forma más estrecha por estos riesgos, ¿no? Las preguntas del escenario creo que hemos cumplido ampliamente y quiero terminar esta sesión no sin antes agradecerles al doctor Huertas, al doctor Pulsa y al doctor Elía por su participación. No sé si quieren dar unas palabras de despedida al auditorio. Creo que en el orden que entraron, José Carlos. Sí, bueno, agradecer a la sociedad, solamente insistir porque nos consultaban acerca de la validez del ASPRE, porque no sea, o muchos estudios que no se han replicado, es por la población distinta y la metodología que no siempre es replicable, ¿no? Y los estudios hay que tomarlo como eso, como estudios de afuera. No tenemos muchos estudios aquí y a eso llama un poco la reflexión que el doctor Huertas hace muy bien en el Instituto Materno Perinatal, y los centros de referencia deberíamos conducir protocolos y estudios que intenten replicar esto para saber cómo nos va a nosotros, ¿no? Así que pues cuestión de ponernos manos a la obra. Saludos a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos, gracias a la sociedad por la invitación, por poder compartir esta mesa con tan distinguidos ponentes y amigos, y agradecerles pues nuevamente la oportunidad, ¿no? Sí, igualmente agradecer al doctor Sandoval, a ti Guillermo y a Rommel y José Carlos, que han hecho que esta reunión sea realmente muy fructífera, muy provechosa para todos. Gracias. Doctor Sandoval, nuevamente agradecerle el encargo de este tema y agradecer a la sociedad. Dejo sus manos para que cierre la sesión. Gracias, Guido. No me queda más que agradecer por el desarrollo bastante claro de este simposio sobre un tema importantísimo y que prácticamente ha dejado, yo creo, muy buenos conocimientos y consejos de parte de ¿no? Agradecer la coordinación y moderación del doctor Guillermo Eschan y la participación bastante buena de nuestros invitados, Carlos Enrique Estrada, con la Paredes y el doctor Ramón Huerta, miembros de nuestra sociedad, nos sentimos orgullosos de eso.